no deberían de cobrarle a las personas que tengan algún tipo de discapacidad el pasaje, deberían de tener una atención preferencial y por supuesto no cobrarles el pasaje. Esta es una denuncia que se realizaba a través de la página digital de Última Hora. Podemos ver allí una persona con discapacidad visual es quien denunció que varios buses del servicio de transporte público de pasajeros le cobran el pasaje pese a tener derecho al pasaje gratuito en todo el país. Desde la CETRAPAN, por su parte, afirman que el carnet que expide la Cenadis carece de validez legal. Y para ello, para hablar sobre esto, estamos ya en contacto con Marcos Caballero, director de Comunicación Social de Cenadis, la Cenadis, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Marcos, muy bienvenido a la jornada y por supuesto gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué tal, Gabriela? Un saludo antes también. Bueno, lastimosamente hay que hablar de que tenemos varias denuncias similares a las que se publica, en este caso, en Última Hora. Y bueno, ya ustedes conocen también la posición de CETRAPAN, de los empresarios, manifestada por César Ruiz Díaz. Ahora, para que la gente se informe y sepa cuál es la realidad, vamos al punto. Mencionaste, Gabriela, la ley. Hablamos de la 6.556, que es la ley que otorga el pasaje gratuito a las personas con discapacidad. La ley está vigente, esta norma está vigente desde el año 2020. El sector empresarial participó absolutamente de todo el proceso de elaboración y ahora se da cuenta de que ellos necesitan un subsidio. Participaste de todo el proceso, no antepusiste ninguna objeción, pero sin embargo ahora te das cuenta de que se necesita cobrar un subsidio. Para tener una idea, el promedio es más o menos de una persona cada 10, cada 12 días, que es una persona con discapacidad. No va a afectar demasiado. Es decir, el argumento que ellos señalan para pedir este nuevo subsidio tiene que ver con el artículo 3 de la ley 6556, donde habla de que la Cenadis tiene que ver en su partida presupuestaria la cobertura de todos los gastos que requieran el cumplimiento de esta ley. Bueno, eso tiene que ver con insumos y con todas las obligaciones que tiene la Cenadis para poner en manos de las personas con discapacidad el documento que le acredite como beneficiario de esta ley. En ningún lado, ni en la ley, ni en el decreto reglamentario, se señala taxativamente la obligación de un pago de subsidio. Entonces, si vamos a especular con ventanas que por ahí podrían abrirse y mientras tanto estamos incumpliendo una ley y maltratando a personas con discapacidad también sujetos de derecho, bueno, estamos hablando de... Entonces nos preguntamos quién es el que está errado, el que está equivocado. Gabriel, Andés Hachenga, donde ya cumplí en ley como mínimo, ya de sueldo, mi año ¿y qué pasa con el sector empresarial? Entonces, hay una ley y no se está cumpliendo. Esa es la lastimosa realidad. Que realmente es demasiado triste escuchar esto porque estamos hablando de esto a raíz del testimonio de una persona que utiliza constantemente el transporte público, que trata de hacer su vida normal en un país que es pero tan poco amigable con la gente que tiene discapacidad, hablando de las calles, hablando de la falta de rampas, hablando de que si hay rampas se estacionan enfrente. O sea, hay tantos impedimentos para que la gente con algún tipo de discapacidad pueda hacer su vida normal en nuestro país, que encima cuando lo intenta se encuentra otra vez con este tipo de barreras e injusticias, siendo que, como bien lo decís, hay una ley que se debería estar cumpliendo. Con respecto a este subsidio que estás mencionando, te quiero preguntar, porque no estoy al tanto y me gustaría que nos expliques un poco mejor, ¿desde dónde están diciendo que esto debería de correr por cuenta de Cenadis? ¿Los gastos de qué? ¿De los carnets para las personas con discapacidad? ¿O de qué subsidio estamos hablando? ¿Un subsidio que cubra el pasaje gratuito que se le estaría dando a las personas si es que ellos empiezan a respetar eso? Sí, vamos por partes para que se entienda. En ningún lado, ni en la ley ni en el decreto reglamentario se señala taxativamente la necesidad de un pago para el subsidio por la implementación de esta ley. En ningún lado. Puedes buscar, vas a mirar, porque no está.
y el sector empresarial se rehúsa a cumplir la ley y también desconoce documento oficial, es decir, ellos son ahora el Estado, ellos te dicen qué documento vale y qué no. O sea, las instituciones estamos de artículo decorativo. El sector empresarial ahora te dice qué documento sirve y qué no. La ley dice que el documento que acredita al beneficiario es el certificado. Pero nos andamos con un papel enorme desplegando cada colectivo que te subía. A veces hay 3 a 4 personas con discapacidad por familia para los viajes en colectivo. Entonces, nos vas a andar desplegando una carpeta ahí con tu certificado. El documento equivalente es el carnet, el naranja para el perfil general y el azul para las personas con discapacidad visual. La diferencia se hace porque las personas con discapacidad visual tienen el beneficio extra de también el pasaje gratuito para un acompañante. Entonces, esta es la situación. Ellos se rehúsan a reconocer la ley, maltratan a las personas con discapacidad y además están presionando para cobrar un nuevo subsidio. El trasfondo finalmente es ese. ¿Por qué te parece que no están cumpliendo la ley? Desconocen documento oficial porque ellos dicen que por las personas con discapacidad que viajan, te decía recién más o menos la relación, uno cada 12 o 15 viajes, ellos están presionando para cobrar un nuevo subsidio. Es decir, yo no, hasta te digo, es un servicio y todo lo que vos quieras, no estaría en contra de eso, pero sin embargo, se tiene que ver en todo caso por otros canales. Mientras tanto, la ley está y la ley no se discute, la ley se cumple. Entonces, esta es la situación. Además, Gabriela, otro detalle que es muy importante, vos mencionaste lo difícil que es en cuanto a accesibilidad para las personas con discapacidad, específicamente en el transporte. Y te digo, se hace costumbre al sector empresarial hacer la vista gorda para las disposiciones que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Data del año 2016 una resolución del Viceministerio del Transporte que obliga por lo menos a un 15%, no recuerdo bien el número, pero creo que es un 15% de la flota de los colectivos tiene que ser accesible. Hoy te cuento, los accesos accesibles, valga la redundancia, están cerrados con candado. Es decir, no cumplen la ley de pasaje, no cumplen las normativas de accesibilidad y ellos son los que exigen otra vez un nuevo subsidio. Entonces, la situación es compleja y en cuanto al control y sanción, yo no quiero meterme porque mi institución cumple con poner en manos de las personas con discapacidad el documento que le acredita como beneficiario de esta ley, y la ley justamente dice que es el Viceministerio del Transporte el encargado de control y sanción en caso de incumplimiento. Marcos, antes que nada, gusto de verte y escucharte. Quería preguntarte, pensábamos que esto era un hecho aislado, pero por lo que estamos escuchando, esto ya han institucionalizado prácticamente su desprecio a las normas, esta que está vigente. Por lo que yo entiendo, supongo que ustedes en la institución están recibiendo entonces montones de denuncias de este tipo. Sí, lastimosamente sí, y estamos a través de la asesoría jurídica derivando al Viceministerio del Transporte, porque, bueno, te repito, la ley a nosotros en ese sentido no sé si utilizar la palabra constriña, porque la ley a la CENADIS le dice que tiene que poner en manos del usuario el documento que le acredite como beneficiario de esta norma. Pero nosotros cumplimos. Esa misma norma dice que es el Viceministerio del Transporte el que tiene que hacer el control y la posterior sanción. Estoy mirando la norma, Marcos, y dice en una parte, están obligadas a dar cumplimiento a la normativa y los infractores se exponen a multas que van desde 50 a 200 jornales mínimos. ¿Quién tiene que accionar por esta violación a la ley 6.556? ¿Tienen que ser ustedes CENADIS? ¿Tiene que ser a su Secretaría de Transporte? ¿Tiene que ser otra vez el usuario el que tiene que hacerla? ¿Quién hace eso? ¿Quién le denuncia a los empresarios? No, más adelante, no recuerdo el artículo, pero más adelante se estipula y es el órgano encargado del control y la sanción es el Viceministerio del Transporte. Ya. En su calidad de rector, por eso la norma considera eso. O sea, la CENADIS no puede, hasta ahí va lo de la CENADIS, pero sí derivamos las denuncias y bueno, yo no quiero meterme en el trabajo de otra institución, pero te menciono lo que dice la ley con respecto a eso.
Bueno, Marcos, lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, sin embargo te agradecemos por exponer esta problemática y por supuesto exigir también, aquí de nuestra parte lo hacemos también, que esto se empiece a cumplir y que se empiece realmente a respetar los derechos de las personas con discapacidad, siguiendo las normas que de hecho ya están establecidas y que no entendemos bien por qué, o de por ahí sí entendemos y ellos deberían aceptarlo, no están cumpliendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, de esta manera también ayudamos a visibilizar quién dice la verdad y quién no con respecto a las leyes. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Marcos. Bueno, Marcos Caballero, director de Comunicación Social de Senadis, hablando sobre esta, problemática del no respeto a las personas con discapacidad en el transporte público.